Muy buenos días. Vamos a guardar 2 minutos más para que los participantes puedan entrar en el Zoom y daremos inicio a esta sesión. Gracias. Bueno, muy buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes en esta ocasión para dar inicio al seminario web de estimación de sedimentos suspendidos, en particular enfocado en la acústica multifrecuencia y sus aplicaciones. Como sabemos, los sedimentos tienen una importancia bastante notoria en nuestra región. Vemos acá en la parte de abajo de la pantalla una foto del delta del Paraná. El Paraná que transporta, se estima más o menos cerca de 160 millones de toneladas de sedimentos por año. Mencionar también el Amazonas como ejemplo, que más de 1 billón toneladas de sedimentos por año. Pues, obviamente que muchos de estos también afectan estos procesos a nivel de erosión, cambios de uso del suelo, entre otros. Y esto tiene un impacto económico en el costo de tratamiento del agua para consumo humano, pero también para riego y usos industriales, a nivel de los ecosistemas, a nivel social, salud pública y entre varias otras áreas. Y por eso es importante estudiar, conocer, saber cómo manejarlos adecuadamente y también estimar adecuadamente su cantidad. Y es en este marco que el taller de hoy se desenrola. Tuvimos ya el gusto y el honor del año pasado tener otros dos seminarios en conjunto con el Grupo TELA, uno sobre el transporte de sedimentos, y esto en colaboración con el Grupo EASY-LAC, EASY, que es la Iniciativa Internacional de Sedimentos de la UNESCO, y también 4 seminarios web sobre experiencias prácticas de hidroacústica, y este otro en colaboración con el Grupo Friend Amigo. El evento de hoy se marca también en los grandes objetivos del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, actualmente en su 9ª fase, cuyo lema es la ciencia para un mundo con seguridad hídrica y un entorno cambiante. Y esto con la conciencia que la investigación científica, la innovación, la educación en agua y la gestión inclusiva de los recursos hídricos son fundamentales para nos adaptarnos al entorno cambiante y buscar soluciones que sean viables en todo el contexto del desarrollo sostenible, o sea, económicamente, socialmente y también a nivel de los ecosistemas. Por eso, me gustaría empezar este seminario hoy y terminar mis palabras agradeciendo muchísimo al grupo de investigadores del Grupo TELA, un grupo que se dedica a las técnicas experimentales de hidrometría en Latinoamérica, y en particular al doctor Jorge Abad, que es el impulsionador de estas actividades. También el grupo de ciencia e investigación de la región 3 de la OMM, liderada por Aldo Lavado, y al grupo de trabajo también de la UNESCO, PAGLAC, sobre la hidrogeomorfología de la cuenca andino-amazónica, que también es coordinado por Waldo.
y, por su vez, al grupo de trabajo de UNESCO PHLAC sobre EASY, o sea, la Iniciativa Internacional de Sedimentos, y a su coordinador, José Zuninga, de la Universidad de Concepción, de Chile, que habitualmente lo conocía con otra institución, pero hoy tenemos el gusto de tener Waldo como moderador y por panelistas, ya mencioné a José Zuninga, pero también al doctor Francisco Pedocci, que es profesor titular del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en Argentina, y el doctor Rodrigo Mosquera, del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República en Uruguay, ambos. Y agradecer a todos los asistentes que nos acompañan hoy en la esperanza que este seminario sea de utilidad para poder avanzar realmente en un mejor conocimiento de nuestros recursos hídricos superficiales, su mejor gestión, mejor manejo y mejor gobernanza. De forma que, agradeciendo a todos muchísimo por esta ocasión, muy buenos días, muy buenas tardes, les deseo un evento muy exitoso. Gracias. Gracias, Miguel, por las palabras. Bueno, de igual manera, muy buenos días y muy buenas tardes a todos los participantes en este seminario web sobre estimación de sedimentos suspendidos. Creo que ya Miguel ha dado un panorama general de todas las instituciones involucradas en este seminario web, pero este seminario pues es liderado por el grupo TELA, ¿no? Pero también hay que mencionar que la Organización Meteorológica Mundial, no solamente en el grupo de ciencia e investigación, sino el grupo de hidrología y recursos hídricos está un poco contribuyendo en la difusión y más adelante pues la idea es trabajar en conjunto, por ejemplo, con las diferentes grupos de trabajo e instituciones, digamos, acá involucradas en este seminario. Bueno, solamente para indicar algunas cosas sobre TELA. TELA es, digamos, como dice su nombre, es un grupo que es de técnicas experimentales en hidrometría para Latinoamérica. Entonces la hidrometría es algo clave en nuestros países, ¿no? Más que todo porque probablemente cada vez se está avanzando más en el contexto de entender cómo son los procesos hidrológicos y en este caso vamos a ver el tema de sedimentos, pero TELA, por ejemplo, nace a partir de una iniciativa conjunta de diferentes investigadores en la región con experiencia, sobre todo en el desarrollo y optimización de técnicas experimentales en hidrometría. TELA, pues, lo que hace es poner a disposición diferentes técnicas en hidrometría aplicada y busca el objetivo de crear una red de colaboración entre todos los países digamos, de la región. Y básicamente también, y esto lo pueden ver en su página web, está orientado pues a temas, a tres ejes principales, ¿no? Educación, divulgación e investigación. Entonces, TELA, el grupo que, digamos, arma todo este webinario en conjunto con cada uno de los grupos que ya explicó Miguel, pues son los que arman este webinario. Bueno, ahora voy a hacer un poco la presentación de, digamos, de los dos expositores del día de hoy, que nos van a traer, como ya mencionó Miguel, pues todo el tema de sedimentos y acústica. Entonces, primero voy a presentar al doctor Francisco Pedocchi. Él nació en 1976 en Montevideo, Uruguay. En 2001 se graduó como ingeniero civil con orientación en hidráulica e ingeniería ambiental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de República de Uruguay, bajo la supervisión del profesor Ismael Piedra Cueva. En el año 2005 obtuvo el título de Master of Science y en 2009 de Doctor en Philosophy en Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois en Estados Unidos, bajo la supervisión del profesor Marcelo García. Desde el año 2009 trabaja en el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde actualmente es profesor titular.
Sus actividades de investigación y extensión pues está vinculado a la dinámica del estuario del Río de la Plata, incluyendo lo que son sedimentos cohesivos y su interacción con las olas y las corrientes, la medición de caudales y sedimentos en campo y laboratorio utilizando instrumentación acústica y óptica, y más recientemente sensoramiento remoto, ¿no? Su trabajo se desarrolla en estrecha colaboración pues, con otros integrantes de la sección de estudios fluviales y marítimos del Instituto pues, de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, ¿no? Ahora, también pues tiene interacción permanente con investigadores de informática, matemática aplicada y biología, ¿no? Entonces es un poco un resumen de la hoja de vida de nuestro primer expositor, Francisco Pedocchi, y ahora voy a presentar también al doctor Rodrigo Mosquera. Rodrigo Mosquera es un científico con amplia experiencia en el Instituto de Mecánica de Fluidos, Ingeniería Ambiental también de la Universidad de la República de Uruguay. Es ingeniero civil con especialización en hidráulica ambiental y doctorado en mecánica de fluidos aplicadas en la misma universidad. Su trabajo pues se centra en procesos físicos en estuarios, ríos y zonas costeras, principalmente en la interacción entre corrientes, olas y sedimentos cohesivos y no cohesivos. Combina experimentos de campo y laboratorio con modelos matemáticos y numéricos para abordar tanto investigaciones básicas como problemas aplicados de interés de la sociedad, como por ejemplo transporte de contaminantes y las floraciones de algas. Ha trabajado también en ríos del Amazonas y Connecticut, pero la mayor parte de su investigación de campo se concentra en el estuario del Río de la Plata y cuerpos de agua de Uruguay. Entonces, bueno, esta es una presentación que hacemos de nuestros dos expositores, pero antes de pasar con ellos, ahora tenemos un poco la presentación del grupo de trabajo ISILAC a cargo del doctor José Zúñiga, quien es el coordinador del grupo de trabajo de UNESCO ISILAC. Adelante, José. Muchas gracias por el espacio que nos abren en esta actividad. Voy a compartir desde acá. Me confirman si ya tenemos. Ustedes me dirán, por favor. Todavía no se ve nada, José. Mm, ok. Creo que ya vi qué es lo que ocurre. Em, mm, Mis disculpas. No, no te preocupes. Me dirán si ahora ya lo están. Sí, ahora sí. Adelante, José. Ok, es lo que sí estoy viendo es que está un poco adelante. Ahí estoy. Listo, ¿verdad? Ahora sí. Tengan muy buenos días. Represento en este evento a la Iniciativa Internacional de Sedimentos en su capítulo de Latinoamérica y el Caribe. Esta es una iniciativa que, bueno, tiene su origen en la UNESCO por toda esta problemática de sedimentos que tenemos alrededor, bueno, del mundo en general. Tenemos una serie de limitaciones en cuanto a la gestión, que causa de la falta de gestión tal vez de los sedimentos y que se vienen dando una serie de consecuencias a raíz de esta falta de gestión asociados a temas económicos, ambientales, sociales, por la repercusión que tiene el uso del agua directamente, ¿no? Hay una, hay una preocupación por la cantidad de tierras afectadas, hay el tema de erosión, desertificación, la pérdida de nutrientes en los diferentes suelos para uso agropecuario, pero también todo esto se traduce luego en temas de calidad de agua que obviamente tiene un impacto directo en cuanto al uso del recurso. Es uno de los principales contaminantes, ¿verdad? En la región, así se considera en temas de agua.
Y tenemos también el impacto sobre no solo el uso, la calidad del agua directamente, sino que también pues a nivel de energía, asolvamiento de embalses, lo mismo embalses para uso agrícola o agropecuario, o también de abastecimiento de agua. Entonces, pues la situación es compleja actualmente y tenemos también un problema en cuanto a la falta de datos e información. Este tema, pues, gracias a, digamos, una actividad como la de hoy, se ve que hay pasos que se están dando para poder compensar esa falta de información en temas de medición, que además serán la base para una serie de acciones como tomas de decisión, pero necesitamos basarla con datos y eso nos está faltando en la región. Em, Aparte de esto, me está pasando algo. Ya. Hablamos de la falta de regulaciones, por ejemplo, dentro de este mismo contexto a nivel global que hay falta de regulación, ¿verdad? Y hay ejemplos, tal vez en Estados Unidos, con una ley que se emitió sobre agua limpia, y lo mismo Uruguay, que también creó un sistema regulatorio que según los comentarios, es eficiente, aunque solo aplica para la agricultura, mencionaban. Y luego acá, pues, para cerrar un poco el contexto, alguna referencia sobre un dato de Brasil, donde se ha estimado la pérdida, digamos, en términos de monetarios, de 14.000 millones de dólares al año debido a la erosión del suelo. Y en Perú también hay un objetivo para el 2030 de revertir los procesos erosivos, según nos dicen algunas fuentes sobre esto. Y bueno, hay un ejemplo a seguir para otros países, se menciona Chile, Argentina, Cuba y México, sin embargo, pues sabemos que el problema es más general en la región. Sobre la iniciativa de sedimentos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, pues se conformó un grupo de trabajo por allá del año 2006, se retoma por ahí del año 2008 y se propuso como un espacio para la gestión sostenible de los recursos terrestres e hídricos a través del manejo integrado de los sedimentos en la región. Buscamos generar esa comprensión sobre los procesos de la generación, movilización, transporte, almacenamiento y bueno, cómo interactúa con la ecología y la calidad del agua en términos de sedimentos. También se espera fomentar la estimación de sedimentos o la generación de sedimentos a escala local, regional, y bueno, que esto permita luego una gestión eficaz de los sedimentos, fortaleciendo la educación, la formación, ¿verdad? Y la promoción de cooperación entre miembros. Entre los objetivos es apoyar la iniciativa internacional de sedimentos en la región y tratando de vincular, como decía, la ciencia, la política, que favorezcan también el ordenamiento relacionado a los procesos de generación y la sedimentación de sedimentos a nivel regional. Por otro lado, eh, buscamos fomentar la cooperación internacional, tenemos interacciones con diferentes miembros en, bien dentro del grupo, también países que se han interesado en informarse y tener mayor y desarrollar mayores capacidades. Tenemos algunos casos en los cuales ya hemos venido trabajando con algunos países miembros. Y la tercera que se marca perfectamente dentro de lo que se está buscando, que es la actividad del día de hoy, es la promoción, ¿verdad?, de la recopilación, análisis y la interpretación de datos sobre sedimentos, que es fundamental, ¿verdad?, como hablábamos, para alimentar esa cadena de valor que se genera a partir del conocimiento de los sedimentos, toma de decisiones, acciones que se puedan tomar también. Entonces, es fundamental, digamos, actividades como las del día de hoy. Algunos de los miembros del grupo de trabajo, tenemos diferentes países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, recientemente incorporada, Costa Rica,
Cuba, México, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. El grupo siempre está abierto a que se incorporen más especialistas. Aquí hay una variedad de representaciones en temas de calidad del agua. Tenemos algunos, otros del sector energético, sector hidroeléctrico concretamente, academia, que es que tiene un gran potencial acá, institutos de investigación también. Entonces, hay campo, hay espacio para todavía una mayor representación y serán bienvenidos también. Aprovecho el momento también para hacer este llamado. Entre los diferentes hitos o actividades que hemos desarrollado, bueno, desde Chile se inicia con un curso sobre sedimentación en ríos y embalses. Aún no está formada la Iniciativa Internacional de Sedimentos, que se establece en el año 2004. Por ahí del 2005, en el mismo Chile se establece un comité nacional. Y después en el 2008 ya se establece formalmente, diría yo, para la región de Latinoamérica y el Caribe. Se inician algunas actividades con algunas publicaciones que voy a detallar más adelante. En el 2015 realizamos un primer congreso, otra publicación para el 2017, un congreso en Chile sobre sedimentos y ecología también, y otro congreso virtual que se dio en México. Bueno, patrocinado y coordinado desde México. Luego tenemos una nueva publicación que está en ciernes, que todavía no hemos logrado culminar, pero ya iniciamos un llamado y para también aquí a los colegas presentes, pues se les motiva a que puedan presentar sus trabajos. En Costa Rica, el año pasado, también realizamos un congreso sobre sedimentos y ecología, además de una conferencia sobre erosión y sedimentación, esto como parte del capítulo IE cara a Latinoamérica. Parte de las actividades y donde también hemos intervenido como otro seminario que hubo el año pasado. Tuvimos también asociados mediciones de transporte en colaboración también con Tela. Ahí tuvimos una intervención para dar también una referencia sobre la iniciativa de sedimentos. Algunos cursos que hemos dado reiterando sobre la vinculación de la ciencia con la toma de decisiones orientada a la gestión sostenible de sedimentos. Estos como preparativos inclusive para el congreso que fue el año pasado. Una ilustración sobre los temas que se desarrollaron en el congreso anterior y finalmente sobre las publicaciones que hemos desarrollado, como eran procesos de erosión, sedimentación en cauces y cuencas, fue el primer volumen que abrimos y ya tenemos un tercer volumen ya publicado, todo asociado a trabajos de especialistas de la región, casualmente, en los temas de erosión y sedimentación. También hicimos una publicación asociada a las perspectivas de la gestión actual de sedimentos en 9 países de las Américas. Eso también está disponible dentro de la lista de publicaciones de ICI, bueno, UNESCO en general, PHI. Y bueno, con eso cerramos. Eso es parte de lo que hemos venido realizando en términos de publicaciones y actividades en las cuales queremos promover el ambiente de los sedimentos en general, ¿no? Y tomar conciencia sobre esta problemática. Con eso cerraría, Waldo. Muchas gracias por el espacio, los coordinadores, y bueno, ahí quedo atento también a que puedan a recibir nominaciones de los diferentes países para integrar esta gestión que yo creo que viene a reforzar todo este engranaje que se está montando a raíz de los sedimentos y las necesidades que hemos evidenciado para los diferentes países. El tema de la medición es fundamental también y es la base de todo lo que podamos o queramos hacer. Sin medición no podemos tomar decisiones ni tomar acciones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, José, por tu participación y explicarnos en qué consiste el grupo del ICILAC.
Bueno, ahora tenemos pues ya la presentación de los expositores. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Francisco. Solamente recordarles, ahí Camila ha estado escribiendo en el chat de que sus preguntas, por favor, colóquenlos en la sección del Zoom que dice preguntas y respuestas, para que de esa manera pues los expositores puedan responder sus preguntas. Entonces, sin más preámbulo, damos el pase, en este caso, a Francisco Pedocchi para hacer la presentación sobre inversión acústica multifrecuencia multiclase para la determinación de perfiles de sedimentos en suspensión. Francisco. Muchas gracias. Voy a ahora a ver. Ahora a ver si puedo. Ahora se parece que sí. ¿Ahí ven mi presentación? Sí, sí se ve. Muy bien. Adelante. A ver, voy a acomodar un poquito aquí. Bien, bueno, buenas tardes, buenos días. Esta va a ser mi charla hoy. La motivación es mostrarle un poco a los investigadores cómo aproximarse a estas técnicas acústicas y acercarlos al trasfondo teórico y práctico que la sostiene y que nos permite tener mediciones confiables. Y en particular me voy a enfocar en algunos ejemplos sencillos en los que podemos usar equipo que suele estar disponible, equipo acústico que suele estar disponible para medir corrientes, para hacer estimaciones de sedimentos. Luego creo que la charla que va a dar Rodrigo va a ser más aplicada. Quizás esta charla les resulte un poquito teórica, pero creo que da un trasfondo sólido y que es una buena oportunidad para compartirla con ustedes. A ver si ahora esto... Muy bien. En los últimos 30 años se ha generalizado mucho el uso de equipos que utilizan ultrasonido, en particular, para medir corrientes en particular. Acá vemos imágenes de dos equipos bastante conocidos, los ADCP. Nosotros en el Río de la Plata trabajamos mucho con fondeos. Acá ven el momento que estamos por bajar uno de estos equipos. También tenemos equipos que miden puntualmente, como el ADB que se ve en la segunda figura. Estos equipos que están pensados para medir velocidades, en realidad también registran el retorno acústico, y el retorno acústico o eco lo podemos usar para estimar los sedimentos en suspensión. También estos equipos en general, los ADCP, suelen trabajar en una única frecuencia, con una única frecuencia de sonido, pero hay ahora algunos que trabajan con dos frecuencias, ¿no? Y eso va a permitir hacer algunas cosas que vamos a hablar hoy. Y también hay equipos dedicados especialmente para la medición de sedimentos, ¿no? Aquí ven en la parte inferior, ¿sí? Este equipo es un equipo que se llama ABS, que trabaja con 4 frecuencias distintas y es un equipo dedicado exclusivamente a la medición de sedimentos. Esta foto es de un trabajo de campo. Acá en arriba tenemos un LIST, un equipo óptico que va a medir la distribución de tamaño, y a la vez estamos haciendo medidas acústicas. Aquí también hay un turbidímetro, para tratar de validar estas mediciones en el Río de la Plata. Yendo más a lo concreto y a lo que les quería contar hoy, en los ríos de llanura, ¿sí? Como el río Paraná, el río Amazonas, muchos de los ríos en gran parte de Sudamérica, podemos diferenciar entre dos tipos de sedimentos que viajan en el sistema, lo que llamamos la carga de lavado y la carga de material del fondo, material del lecho. La carga de lavado es más que nada sedimentos finos, ¿sí? Limo, arcilla, y en algún caso en el río Paraná hay una fracción muy fina de arena que también se empieza a considerar como carga de lavado. El material del lecho, el material del fondo, en general va a ser arena entre mediana y gruesa, ¿sí? Entonces, cuando miramos la columna de agua, vemos, acá la representé con puntitos rojos, es la carga de lavado, y tenemos el material del fondo en suspensión, y también tenemos material más grueso que viaja como transporte de fondo. Algo similar
es decir, esta combinación entre material fino en suspensión y arena en suspensión, ¿sí? Entre limo, arcilla en suspensión y arena en suspensión, también la observamos en los estuarios como el Río de la Plata. Aquí puse dos imágenes, una de la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, donde se ve la entrada de sedimentos finos en suspensión desde el río Paraguay, ¿sí? Ingresan al río Paraná, que trae agua más clara, sin tanto sedimento fino en suspensión, y se van mezclando aguas abajo. Por otro lado, a otra escala, ¿sí? Un tamaño bastante más grande, en el Río de la Plata vemos la gran cantidad de material de limo y arcilla que trae el río Paraná, sobre todo, y que descarga en el estuario del Río de la Plata, donde también hay una fracción de arena que nos interesa identificar. Entonces, yendo a lo que es la técnica, el ultrasonido en agua generalmente trabajamos con frecuencias que están entre medio y 4 MHz. Si pensamos que la velocidad del sonido en agua es de 1500 metros por segundo, la longitud de onda de una onda de 1,5 MHz va a ser de 1 milímetro. Esto nos deja en que las longitudes de onda del sonido que estamos usando son más o menos del tamaño de los sedimentos que queremos medir, ¿no? Y van a generar un eco significante que vamos a poder registrar. Típicamente vamos a usar transductores que emiten un pulso, ¿sí? Que tiene una duración de algunas longitudes de onda, y esos transductores luego cambian a modo de receptor. Entonces, primero son emisor y después pasan a escuchar y registrar el eco que retorna desde la columna de agua. El sonido, cuando viaja por la columna de agua, se va atenuando por el agua, pero también por la presencia de sedimentos, y parte de ese sonido también es reflejado y retorna al transductor. La idea es usar esa señal que retorna al transductor para cuantificar la cantidad de sedimentos en suspensión. No los quiero asustar, no se asusten, va a haber algunas ecuaciones, pero las voy a explicar con cuidado, ¿sí? Si estamos en el caso en que tenemos varias frecuencias acústicas, ¿sí? Acá le voy a indicar con la letra I, su índice I indica que ahí son varias frecuencias, y tenemos varios tipos de sedimentos. Podemos pensar que tenemos carga de lavado y arena en suspensión, por ejemplo. Acá clase de sedimento le voy a llamar J. ¿Ah? El retorno acústico que vamos a registrar en nuestro traductor, ¿sí? Que acá está representado por esta letra, va a ser función de una constante del transductor, ¿no? R es la distancia al transductor, va a ser función de una constante del transductor, la atenuación del agua, ¿no? Que siempre va a estar, va a aparecer en varios lugares de esta ecuación el tamaño del sedimento, y después tenemos dos características acústicas del sedimento que dependen de la longitud de onda del sonido que estamos utilizando y el tamaño del sedimento. Y por último, tenemos la concentración de partículas, en este caso la concentración en número, es decir, cuántas partículas de cierta clase, por ejemplo, cuántas partículas de arena tenemos consideramos en ese paquete. O sea, no necesariamente tiene que ser uniforme esa arena, puede tener una distribución de tamaños, pero cuando separamos por clase estamos pensando en materiales que se pueden diferenciar de la otra clase. En este caso, por ejemplo, si pensamos en arena, la podemos diferenciar claramente de la carga de lavado. La cantidad en número simplemente se puede calcular a partir de la concentración en masa, dividiendo por la masa de una partícula, ¿no? Explicando un poco mejor esta relación, lo que tenemos es que este primer factor que está acá es lo que va a determinar el retorno, la intensidad del retorno que vamos a tener desde el volumen medición, desde la posición en la columna de agua donde estamos midiendo. Y este otro factor, que es una exponencial, es lo que toma en cuenta la atenuación del sonido por la presencia del sedimento, ¿no? Tenemos otra atenuación que está acá adelante que depende del agua, pero la que nos va a preocupar en particular es que el sonido, cuando viaja en la columna de agua, se va atenuando, llega al punto donde queremos medir,
se refleja y viaja de vuelta por la columna de agua, atenuándose nuevamente hasta que llega a nuestro transductor. Vamos a simplificar la notación. Aquí simplemente podemos hacer algunas cuentas, ¿sí? Y simplificar esta ecuación larga a simplemente un retorno acústico corregido para cada frecuencia B sub I, el reflejo, ¿sí? Que depende de este I que está asociado a el tamaño de los sedimentos, y acá tenemos la concentración de sedimentos en la clase J, es decir, vamos a tener el efecto del tamaño y la frecuencia acústica que estamos utilizando multiplicado por el sedimento que tenemos en cada clase y sumado en todas las clases. Y por el otro lado tenemos la atenuación, de nuevo simplificada, donde tenemos un factor que toma en cuenta la longitud de onda del sonido y el tamaño del sedimento en la clase que estoy, de nuevo sumado en todas las clases de sedimento que tengo, y eso, como la atenuación es efecto de la onda viajando hasta el volumen de medición y volviendo, tengo que integrar, ¿sí? Sumar toda la atenuación a lo largo del rayo acústico de ida y de vuelta. Esto todavía se puede compactar más, la notación, y si expresamos las intensidades acústicas que medimos en forma de un vector, ¿sí? Esto es un poco para gente que tiene un poco más de bagaje matemático, pero después vamos a llegar a una ecuación sencilla y vamos a trabajar sobre ella. Tenemos las concentraciones, entonces tenemos I, ¿sí? Frecuencias de sonido, J, clases de sedimento, y nos quedan dos matrices que tienen las características acústicas de las distintas clases de sedimento. Esas características acústicas dependen de la frecuencia del sonido que estoy usando, que, como se acuerdan, van desde 1 hasta I, y de los distintos tamaños de sedimento que tengo, es decir, hasta J. Lo mismo para lo que sería el factor de forma de los sedimentos y la sección acústica de los sedimentos. Y si hacemos eso, terminamos con esta expresión que es un poco más compacta, simplemente que nos dice que el eco que vamos a registrar depende de propiedades de los sedimentos por su concentración. Esta propiedad de los sedimentos que depende de su tamaño y de la frecuencia acústica por la concentración de los sedimentos, y una atenuación que depende de propiedades nuevamente acústicas de los sedimentos por su concentración. Esta ecuación es lo que se conoce como la ecuación del sonar. Lo que vamos a hacer a continuación es algunas manipulaciones para llevarla a una forma que nos va a dejar estudiar casos donde tenemos carga de lavado y arena en suspensión. Lo primero que podemos hacer con esa ecuación es tomar el logaritmo, dividirla y llegamos a esta ecuación, y derivarla respecto a la posición, y llegamos a esta ecuación. Y acá lo interesante es primero ver dos cosas. Si hay poca atenuación, si digamos X por N es pequeño, lo que podemos encontrar es que el retorno acústico va a ser proporcional a la concentración de sedimentos. Ese es el caso más sencillo. Por otro lado, si los cambios de concentración a lo largo del haz acústico son muy pequeños, es decir, el cambio de la concentración con la distancia es muy pequeño, esto se va a hacer cero y podemos encontrar la concentración de sedimentos a partir de la pendiente del perfil acústico que corregimos. Eso van a ser dos cosas que van a aparecer y van a ser útiles y vamos a ver a continuación. Otra manipulación que podemos hacer a esta ecuación original es integrarla, ¿no? Hay algunas manipulaciones matemáticas, pero podemos probar que también se cumple esta otra forma. Y esta forma nos va a permitir hacer lo que se llama la inversión directa, ¿no? Donde podemos vincular la concentración de sedimentos con las propiedades de los sedimentos y directamente el retorno acústico que medimos. Entonces, visto este marco teórico, digamos, vamos a mirar algunos casos particulares que nos van a ser de utilidad. El primero es pensar que tenemos
un único tamaño de sedimento. Por ejemplo, podemos tener arena en un río de lecho de arena donde no hay mucha carga de lavado. Y usando la ecuación interior para ese caso, se simplifica, no aparece la cantidad de sedimentos en el término de la derecha, y podemos convertir directamente el retorno acústico B en cantidad de sedimentos de arena. Es decir, hay una única frecuencia y un único tipo de sedimento y podemos resolver el problema. Esta manera de calcular hay algunos problemas porque puede diverger cuando este término que aparece acá dividiendo empieza a agrandar y esta resta da cerca de 0 y empieza a diverger y a dar valores muy grandes de concentración que no son realistas. En ese caso, lo que sucede es que y queda en evidencia que hay que ser muy cuidadoso cuando se mide y sobre todo con el manejo del ruido eléctrico en las mediciones y el promediado de muestras para lograr señales limpias, ¿no? Cuando tenemos esos problemas, una posibilidad para tener buena todavía resolución temporal, es decir, ver cómo cambian los sedimentos en el tiempo, pero tomar en cuenta la atenuación por presencia de sedimentos, es aquí abajo sustituir esto por un perfil promedio, es decir, tenemos mediciones de retorno acústico a lo largo de un tiempo largo, lo podemos promediar y encontrar un perfil que va a estar mucho más limpio y utilizar ese perfil para corregir la atenuación acústica, pero mantener acá las mediciones instantáneas de retorno acústico para tener la evolución temporal de los sedimentos en suspensión. Ahora, yendo más al caso que hablábamos al principio, en que tenemos carga de lavado y arena en suspensión, la ecuación en el caso general queda como está ahí arriba, ustedes no se preocupen, pero acá vamos a diferenciar ahora dos clases. La clase 1, que va a ser la carga de lavado, vamos a asumir que esa clase, y esto se verifica, domina la atenuación, es decir, la atenuación del sonido se debe sobre todo al material más fino que tenemos en la columna de agua. Por otro lado, lo que llamaremos clase 2, que es la arena, va a dominar el retorno acústico, ¿no? Como se muestra ahí. Entonces, si tenemos, en este caso particular, si tenemos dos frecuencias, vamos a poder resolver directamente las concentraciones de la carga de lavado y de la arena en suspensión, combinando las mediciones con dos frecuencias, ¿no? Es un caso particular y esto se calcula directamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una DCP que trabaja a dos frecuencias, podrían utilizarlo para encontrar directamente las concentraciones de la carga de lavado y de la arena, en el caso particular en que están bastante separados esos dos tamaños. Siguiendo en las aplicaciones de esto, hay otro dentro de este rango donde separamos carga de lavado que domina la atenuación y arena en suspensión que domina el retorno. Aparece un caso particular en el caso es que podamos considerar que la concentración de arena es constante a lo largo del rayo acústico. Este ejemplo es el ejemplo típico de un ADCP colocado en la margen de un río y viniendo de forma horizontal, ¿no? En algunos casos, se puede ver que la concentración de sedimento a cierta profundidad se puede asumir que es constante y se puede utilizar esta ecuación. Y en este caso, se puede ver que con una única frecuencia, es decir, por ejemplo, con una DCP que mide una única frecuencia acústica, podemos resolver la concentración tanto de arena como de material en suspensión. Y este trabajo, estos son los primeros que dieron esta posibilidad, ¿no? Sin esta formalización matemática, pero que vislumbraron cómo resolver esto fue el trabajo de Topping en 2016, donde son investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos, y ahí está la referencia, trabajaron en cómo manipular las señales registradas por ADCP colocadas en forma horizontal para encontrar las concentraciones de carga de lavado y de arena en suspensión utilizando una única frecuencia. Siguiendo en los casos particulares, hay otro caso que es bien interesante, es si podemos asumir que la carga de lavado es constante. Esto es bastante razonable en la mayoría de los ríos, es decir, la carga de lavado suponemos que tiene
distribución en la vertical más o menos constante, ¿tá? Y de alguna manera estimamos la concentración de la carga de lavado. Esto puede ser tomando una muestra y analizándola en el laboratorio, puede ser usando un turbidímetro calibrado, ¿tá? Y podemos en este caso, asumiendo eso, asumiendo que la carga de lavado es uniforme en la vertical, con mediciones desde una ADCP monofrecuencia desde la superficie, que es el caso más común de aforo en ríos, ¿sí? Utilizar esas mediciones para encontrar directamente la concentración de arena en suspensión. ¿Ah? Una versión de esto, es decir, la pueden encontrar en este trabajo de Supiani y colaboradores, donde presentan un montón de mediciones en el río Paraná, y acá a la derecha les pongo una figura de la validación que hicieron ellos contra mediciones directas en el río Paraná. Entonces, para cerrar, y lo que les quería transmitir hoy, por un lado les mostré cómo se puede formalizar toda la teoría acústica, ¿sí? Y me interesan sobre todo los casos particulares que vimos que tienen relevancia práctica. Si tenemos una única frecuencia y no hay carga de lavado, podríamos usar inversión directa para encontrar la concentración de arena en suspensión. Pero los casos más interesantes son los que siguen. Utilizando dos frecuencias, sin necesidad de hacer ninguna inversión acústica, podríamos encontrar también la carga de lavado y de arena en suspensión. Ahora, si asumimos un perfil uniforme de arena, como el caso de que usamos una SP horizontal, con una única frecuencia vamos a poder encontrar la concentración de carga de lavado y la concentración de arena en suspensión. Por último, si asumimos un perfil uniforme de carga de lavado y medimos la concentración de la carga de lavado de forma independiente, también con una única frecuencia vamos a poder obtener el perfil de arena en suspensión, y esto es muy útil en el caso que trabajamos con una DCP desde una embarcación. Finalmente, enfatizar que gran parte de lograr buenos resultados con técnicas acústicas pasa por hacer una adquisición adecuada y un postprocesamiento adecuado del retorno acústico. Por cuestiones de tiempo hoy no me voy a explayar en esa parte, pero es parte importante también de utilizar estas técnicas. Lo que quería mostrarles hoy es el soporte teórico que sustenta que se pueden hacer este tipo de medidas utilizando una única frecuencia en muchos casos, ya que muchos de los equipos que van a tener cuando están trabajando trabajan con una única frecuencia, pero ustedes pueden estar en sistemas donde hay una combinación de carga de lavado y material de fondo en suspensión. Con eso les agradezco mucho la atención, espero no les haya resultado muy pesado, en todo caso está grabado y lo van a poder mirar con tranquilidad. Ahora Rodrigo mostrará cosas más coloridas, pero bueno, aquí está mi correo, y este trabajo también tuvo el apoyo de la Universidad en Uruguay y de la Agencia de Investigación e Innovación de Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Y bueno, ahora damos paso a Rodrigo Mosquera, por favor. Buenas. Eh, Me sale un cartel como que... Ahí va. Perfecto. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco, por tu charla. Muchas gracias a Tela por permitirnos a nosotros dos participar de este webinario. Yo lo que les voy a mostrar en esta presentación son algunos de los trabajos recientes que estuvimos haciendo en el estuario del Río de la Plata, referentes a la dinámica de sedimentos cohesivos, ¿sí? Un poco para llevarlos, digamos, para traerlos a esta zona. eh, el estuario del Río de la Plata es uno de los estuarios más importantes que tenemos en Sudamérica. Compite con el estuario del río Amazonas en muchos de sus números.
Tiene afluentes el río Paraná y el río Uruguay. Esta es un poco la geometría un poco más detallada de la que mostró Francisco en su presentación, cómo se ensancha a medida que llega al Océano Atlántico. Tiene un desarrollo de casi 300 kilómetros de largo y va desde 30 a, 200, a más de 200 kilómetros. ¿Sí? Es un estuario, o sea, es un estuario que junta las aguas que vienen de 5 países de Sudamérica, que son Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. El- la profundidad, acá les muestro una carta batimétrica, por lo menos hasta la zona del Río de la Plata interior, que es hasta donde les muestro los 100 kilómetros de ancho desde Montevideo hasta la bahía de San Borondón. eh, es del orden de 7 metros, no es un estuario muy profundo, es micromarial, pero puede presentar mareas meteorológicas que llegan hasta los 4 metros de rango de marea. Tiene corrientes típicas de 0,3, pero puede llegar a tener corrientes mayores a 1 metro por segundo. El oleaje típicamente es de medio metro de altura significativa, pero hay oleajes locales inducidos por el viento local que puede llegar a más de 2 metros. Y esta es la concentración media que podemos encontrar en suspensión en la columna de agua, que es principalmente de material arcilloso. Esta va a ser la zona de estudio que vamos a estar hablando próximamente, que es una zona muy cercana al- a Montevideo, la capital eh, de Uruguay. Es- en este lugar se pueden ver una boya y un trípode que fondeamos nosotros con, con los objetivos que les voy a decir ahora en la próxima diapositiva. Algunos números que no me entraron en la diapositiva anterior. Tenemos un rango de salinidad que va desde 0 hasta 25 PSU. Temperaturas en un rango bastante grande, de 10 a 26 grados Celsius. Y una de las cosas interesantes que hay en esta zona es que tenemos depósitos de barro de más de 13 metros de potencia. Con esto quiero decir que si llegamos hasta el fondo, hasta el lecho, esos 6, 7 metros de profundidad, tenemos que seguir cavando unos 10, 15 metros para, y vamos a seguir viendo barro, vamos a seguir viendo sedimentos finos. Es una batimetría un poco más de detalle de lo que sería el puerto, la bahía de Montevideo y el canal de acceso al puerto. El objetivo del trabajo que les voy a presentar eran varios. Uno era analizar un poco la interacción entre el oleaje, las corrientes y la dinámica de sedimentos que ocurren en esta zona. Una de las principales preguntas que teníamos era confirmar bueno, lograr confirmar o no la formación de una capa de barro fluida que se transporta en el fondo. Estos eh, son hipótesis o conjeturas de algunos investigadores uruguayos que nos antecedieron. La idea también era lograr capturar el transporte o los procesos de transporte que logran explicar la tasa de sedimentación que ocurre en el canal de acceso al puerto de Montevideo. ¿Sí? Estas eran un poco la lógica y los objetivos y la lógica con la que hicimos el siguiente trabajo. ¿Sí? Como les mencionaba, teníamos una boya que hacía un relevamiento de datos meteoceánicos en ese lugar. Y de las primeras cosas que nos enfrentamos es a intentar responder es cómo podemos hacer para hacer un fondeo de una estructura que se mantenga firme durante varios meses, porque la idea era mantener instrumentada esta estructura durante un total de 6 meses, 5 o 6 meses fue lo que estuvo fondeado, pero con intervalos de entre 2 y 3 meses en el medio, o sea, fueron 2 fondeos.
la idea era qué podemos hacer para lograr que este fondeo sea exitoso y no se hunda o se mueva sustancialmente la estructura. En un lecho de arena, habitualmente lo que se termina haciendo es se pone una estructura y se lastra, ¿sí? Se lastra para evitar que las corrientes fuertes o el oleaje la logren mover. Es ese tipo de estrategias en un lecho de barro tan blando como el que tenemos en esta zona, pero además que es barro, es impensable porque se nos terminan hundiendo los instrumentos a lo largo del fondeo, y si no lo lastramos o los afirmamos de alguna forma, ya les mostré las fuertes olas y las corrientes que hay, nos moverían los instrumentos a lo largo del estuario. Entonces lo que nos planteamos fuimos con una estructura tipo trípode, con patas largas. La idea era que se lograran penetrar el lecho de barro hasta que encontraran su punto de equilibrio a medida que descendía. Y estas patas iban a actuar, que terminaban actuando como por fricción con el barro, como la estructura como las solicitaciones que le mantenían fija la estructura. Esta estructura de fondeo, acá les muestro cuánto terminó de enterrarse, casi 2 metros en el barro. Esta es una vista frontal de esa estructura, de este diagrama. En este trípode pusimos una DCP mirando para abajo. No, no pensábamos que se nos iba a hundir tanto, pensamos que íbamos a tener alguna celda más para poder medir la hidrodinámica relevada por el ASP. Lo cierto es que se hundió un poquito más de lo que considerábamos, y eso lo que terminó haciendo es que el ASP no terminó reportando datos útiles en este caso. Usamos un CTD, que es un sensor que mide conductividad, temperatura y profundidad, que terminó estando a unos 53 centímetros del fondo, eh, varios turbidímetros y una ADB que ya lo presentó también Francisco, así como el ADCP, que logró sí medir a unos casi 30 centímetros del fondo, eh, logró estimar la hidrodinámica en la zona más cercana al lecho. Y el sensor, digamos, el instrumento protagonista de esta charla, que es el ABS, que también lo presentó Francisco, que es un instrumento que trabaja en varias frecuencias, en 4 frecuencias, que en este caso eran de 0,5, o sea, de 500 kHz, de 1, 2 y 4 MHz. ¿Sí? La siguiente es una vista desde abajo, para que se hagan una idea de cómo estaba en el campo, cómo estaba instrumentado esta estructura. Vayamos un poco a los trabajos de laboratorio. Francisco, por suerte, ya presentó la ecuación del sonar. Ahora les voy a presentar una versión un poquito más resumida de las cosas que estuvo mostrando Francisco. Estuvimos haciendo trabajos de laboratorio en un tanque de 1,5 metros de profundidad, con la idea de, utilizando sedimentos extraídos de la zona, poder corroborar que las estimaciones que estamos haciendo de concentración de sedimento a través del ABS son confiables, por lo menos en laboratorio. También hicimos trabajos de laboratorio para hacer estimaciones de concentración de sedimento a través de los turbidímetros que teníamos. Y esto es un poco un resumen para que se queden con la idea de que este sería el voltaje medido por el ABS. Estaría el retorno acústico, que está gobernado por la atenuación y el retorno, digamos, el reflejo acústico, que ya bien describió Francisco. Y habría una componente de ruido que también Francisco mencionó que sería importante lograr estimar para tener mediciones
cuantificaciones confiables en los casos en la que la atenuación es muy grande. Acá les muestro las señales de laboratorio de estas cuatro frecuencias, que están cada una con su color, porque son ondas acústicas monocromáticas, tienen una única frecuencia dominante. Y la idea es, bueno, acá les muestro un poco cuál sería el nivel de ruido. Estos son los perfiles desde el transductor hasta más de 1 metro de profundidad, el perfil del voltaje medido. Acá tendríamos lo que sería el ruido, y lo que queda entre el ruido y este perfil sería el retorno acústico a lo largo del rayo, del perfil acústico. Igualmente lo que quiero es que se queden con una idea de que en esta parte del laboratorio, que ya dentro de poco termino, es que hicimos ensayos de varias condiciones para asegurarnos de que las estimaciones que estábamos haciendo a lo largo de esos 5 o 6 meses que estuvo el, el trípode, eran buenas independientemente de condiciones de salinidad o de si solo teníamos sedimentos finos o en suspensión. Y, hicimos algunos ensayos también de ciclos de deposición y resuspensión para asegurarnos un poco de que la metodología que estamos empleando es adecuada. Un poco para poner en números lo que mencionaba Francisco, de las cosas más interesantes que se vieron en el laboratorio. La presencia o no de sedimento fino, acá estamos hablando de que en la zona donde estábamos midiendo estábamos con el entorno de un 1% en masa de arena fina. El resto, el 99%, eran sedimentos finos, limos y arcillas. Considerar o no considerar esa arena en suspensión al momento de hacer el retorno acústico genera sesgos del orden de 10 veces la concentración real. Con esto quiero decir es que la poca cantidad de arena, si yo considero que era 0 en vez de un 1%, las concentraciones que voy a terminar estimando van a ser 10 veces mayores si considero que no hay arena a que si considero que hay arena correctamente y utilizo las granulometrías correspondientes, ¿sí? Con esto, más que nada, lo que les quiero decir que es importante tener caracterizado el sedimento y cómo puede participar en la suspensión al momento de hacer inferencias en relación al retorno acústico y sus posibles suspensiones del sedimento en la columna de agua. Esta teoría, digamos, esta metodología que empleamos, por lo pronto vimos que era válida para concentraciones bastante grandes, para quienes están acostumbrados a trabajar con concentraciones de sedimento en ríos. Estamos hablando de 50 gramos por litro o 50 kilogramos por metro cúbico, que es una concentración bastante respetable, eh, poco frecuente en suspensión en la columna de agua, pero acá estamos hablando, como les mencionaba, de las mediciones muy cerca del fondo, que es donde ocurren las mayores concentraciones de sedimento. Entonces teníamos que poder asegurar eh, llegar a determinar esas concentraciones de manera confiable. Un poco, en resumidas cuentas, lo que mencionó Francisco recién, pero capaz para ponerle un poco de color. Acá les muestro solo 3 de las cuatro frecuencias que tiene el ABS. En ese sistema que presentó Francisco de ecuaciones, de cantidad de clases, nosotros acá logramos trabajar con la fracción fina y la fracción gruesa, por la forma, los mecanismos que tienen de mantenerse en suspensión estos sedimentos en esta zona. Logramos tener
Y acá ya les muestro en azul los resultados del laboratorio de aplicar esta inversión acústica de, de dos clases, digamos, de fracción gruesa y fracción fina. Y en negro estarían las mediciones sacadas con otros instrumentos dentro del tanque, ¿sí? Estamos teniendo por lo menos buena representación en el primer medio metro del rayo, y después vemos como hay una cierta, se aparta un poco de las concentraciones. El- la idea ahora es volver un poco al campo y mostrarle no solamente lo que sería la inversión acústica, que eso se encargó más que nada Francisco, sino algunas cosas interesantes que estuvimos viendo en el Río de la Plata, de algunos procesos y mecanismos que nos pareció interesante que compartir con ustedes. Eh, Como les digo, fue mucho tiempo el que estuvo fondeado este instrumento. Acá les estoy mostrando tan solo un día y medio, ¿sí? Para que se hagan una idea, los dos paneles superiores. El primero sería la, la velocidad de la corriente del ADCP que estaba en la boya, porque como les mencioné, el ADCP del trípode no lo terminamos usando. Y esta sería el retorno acústico del ADCP, para que se hagan una idea de lo que está pasando en el resto de la columna. Nosotros vamos a focalizar nuestra atención a los primeros decímetros, a los primeros 20 a 40 centímetros cercanos al fondo, pero acá estamos hablando de profundidades de 6 7 metros. En este periodo que empezó el 8 de junio del 18, tenemos corrientes muy fuertes que generan una erosión del orden de 20 centímetros. En el tercer panel les estoy mostrando algunos resultados de la hidrodinámica que logró capturar el ADB, ¿sí? En azul serían las velocidades de la corriente, ahora ya a esos 30 centímetros cerca del fondo, ya no en toda la columna. Tenemos velocidades orbitales del oleaje en esa zona también, y algunas estimaciones de tensiones rasantes contra el fondo, eh, gracias a modelos analíticos y estos datos de ADB. El cuarto panel que les estoy mostrando es ya la concentración estimada a través del ABS. Se logra ver cómo luego de este proceso erosivo que termina cerca de las 7 de la mañana, empieza a formarse una capa de sedimento muy concentrado. Acá les estoy mostrando la concentración en escala logarítmica, en log 10, o sea que el rojo más intenso sería cerca de esos 50 kilogramos que les mencionaba yo, que habíamos puesto como límite para confiar en los resultados. Y abajo ya les estoy mostrando el flujo de sedimentos, que ahora digamos, el flujo de sedimentos en esta capa de 30 centímetros. Como verán, luego de que las corrientes cesan, tenemos un ciclo, digamos, hay una variación en las corrientes debido a las mareas, pero que ya es bastante más bajo. Y durante este casi que día, ¿sí? Porque va desde las 8 hasta un poquito antes de las 8, se logra ver cómo esa capa de sedimento se mantiene muy concentrada cerca del fondo, a unos 10 centímetros eh, de espesor, digamos. Ahora de vuelta haciendo un zoom, yo les dije que habíamos estado midiendo durante varios meses, acá les mostré un día y medio, ahora haciendo zoom ya en lo que pasa en este instante, ¿sí? A las 8, eh, desplegamos la variabilidad que muestra en el retorno acústico el ABS. Acá podemos ver eh, la concentración. Esto es en la ventana de tiempo es un minuto y medio, y se puede ver con las estimaciones de las tensiones rasantes contra el fondo, que son esencialmente debidas al oleaje, porque teníamos condiciones de oleaje de 1,3 metros de altura significativa. Se puede ver
cómo, cómo los pulsos de sedimento entran en la columna de agua gracias a las tensiones debidas al oleaje en esta zona, ¿sí? Arriba, en el panel de arriba les estoy mostrando un proxy de lo que sería la intensidad turbulenta ya en esta parte de arriba, porque la ADB estaba, como les mencionaba, a 30 centímetros del fondo. Y en esto, para terminar de confirmar y cerrar algunas cuentas que queríamos hacer, eh, implementamos un modelo que propuso Stiles y Glenn en el 2000 para poder tener un poco las otras, digamos, las variables que no estamos logrando medir. En este caso, la concentración que se ve en azul sería el perfil de concentraciones provisto por este modelo. En grises son los distintos estadísticos de la concentración estimada con el ABS. No les muestro acá porque no tiene sentido seguir mostrando tantos gráficos, pero este modelo de Stiles permite además hacer estimaciones de lo que sería el perfil de corrientes en esta columna de agua, que son 30 centímetros, y de alguna otra estimación de estratificación, que ya veremos por qué parecería relevante en esta zona. Les voy a mostrar un segundo día y medio de estos meses que estuvo fondeado, de vuelta a los mismos paneles, ADCP, un momento de erosión. Acá tenemos mucho sedimento en suspensión, las olas eran intensas, digamos, eran oleaje moderado, no eran intensas, eran moderadas, muy parecidas a las que vimos en el otro día, el 7 de junio. Solo que aquí las corrientes son mayores y se logran mantener. Entonces tenemos un momento en el que la erosión eh, que ocurre en esta zona en este periodo de tiempo, perdón, logra mantenerse en suspensión gracias a las corrientes hasta que estas corrientes terminan de caer, ¿sí? El oleaje se sigue manteniendo durante este periodo y logramos ver cómo de vuelta se forma una capa de sedimento muy concentrado cercano al fondo, ¿sí? En este caso, no tuvimos tanto éxito para hacer la inversión acústica en todo el tramo. Pudimos llegar a medir no pudimos llegar a medir, por decirlo así, los últimos 7 centímetros contra el fondo, porque ahí las concentraciones ya superaban lo que nosotros nos habíamos puesto como límite, pero vemos como el modelo que implementamos da alguna idea, alguna estimación de lo que sería el perfil de concentraciones que nos permitiría después terminar de definir cuáles serían los flujos de sedimento en estos eventos, ¿sí? Si bien estamos en dos instantes que le mostré con una capa de sedimento de barro muy concentrado contra el fondo, la génesis claramente es distinta en una y en otra. Las conclusiones que quería darles de este trabajo, se logró una comprensión más profunda de lo que sería la interacción entre las olas, las corrientes y el sedimento. Logramos confirmar que sí, efectivamente, se mantiene en suspensión, se mantiene muy concentrada la capa de- de sedimento. Lo vuelvo a decir. Logra mantenerse en suspensión una capa de barro fluido muy concentrado contra el fondo, del orden de unos 10 centímetros, más o menos. Varía un poco en función del oleaje, pero esto es lo que hemos visto en este fondeo. Y las estimaciones que logramos hacer durante el periodo que estuvo fondeado este trípode confirman, logran explicar las tasas de sedimentación en el canal de acceso al puerto de Montevideo, ¿sí? Una conclusión que no se desprende de la presentación que les hice, pero que tiene que ver con un poco con el modelo que logramos implementar y con la interpretación un poco más profunda
de los datos de campo, es que la autoestratificación, que sería la estratificación por sedimento, que ocurre cuando hay grandes gradientes de concentración en la columna de agua, reduce bastante la mezcla turbulenta, ¿sí? En esta zona e impacta directamente en lo que sería el transporte de sedimentos. Y lo que es la capa límite oscilatoria del oleaje y la autoestratificación serían los principales responsables de la formación de este barro fluido muy concentrado que se moviliza en las cercanías del lecho. Como me voy a tomar, digamos, muy poquito tiempo más para mostrarle algunas de las cosas más recientes aún que tenemos. Entendí que era de media hora y la idea era mostrarles un poco un pantallazo de las cosas que estuvimos haciendo en estos últimos 2 años en el Río de la Plata, porque lo que les acabo de presentar es mi trabajo de doctorado, que como habrán visto desde el 2018 es que se terminaron de hacer las mediciones, o sea que son recientes, pero no tanto. Estamos haciendo experimentos de campo con la idea de cuantificar la floculación en el Río de la Plata, también usando el ABS, por eso no quería perder la oportunidad de mostrarles. En este caso, el ABS es la estructura que les mostró Francisco, está en una jaula que está montado con muchos otros instrumentos. En este caso, en lugar de hacer perfiles verticales, está haciendo perfiles horizontales. Un poco inspirado en las cosas que le estuvo mostrando Francisco, de los ASPs horizontales, lograr hacer estimaciones de la cantidad de sedimentos que hay en suspensión, subiendo y bajando el ABS, perdón, en la columna de agua haciendo perfiles horizontales. ¿Sí? Un poco la idea que estamos, no es la idea del proyecto en el que estamos en sí, el objetivo es otro, pero una de las cosas que me parece que importantes destacar y que vamos a poder confirmar o no, es la idea de que cuando estamos hablando de material cohesivo, material fino que logra flocular o agregarse en la columna de agua mediante fuerzas electrostáticas, el retorno acústico eh, puede ser distinto al de asumir que estas partículas están en suspensión libres de manera aleatoria en la columna de agua, ¿sí? Estas son algunas ideas, en este trabajo se publicaron algunas ideas de cómo sería. Vamos a intentar confirmar qué tanto se ve de esto en campo. Para eso tuvimos que, digamos, no, por eso les digo, no es solamente con el objetivo de responder esa pregunta, pero hicimos mediciones con CTDs, estuvimos haciendo algunas mediciones de calidad de agua, de pH, oxígeno y fluorescencias. Trabajamos con el LIS, que se lo mencionó Francisco también, que permite realizar granulometrías por difracción láser del material en suspensión. En este caso, en la campaña de hace un par de meses, de un par de años, trabajamos con una cámara sumergible también. Y bueno, y de vuelta, el ABS hacía todas estas mediciones que les menciono recién. Había muchas otras cosas que no me entran en la diapositiva. Una de las cosas que estuvimos trabajando en paralelo, digamos, no adentro de la jaula, sino en su propia forma de medición, es el ADB, midiendo a distintas profundidades el tiempo suficiente para poder estimar algunas escalas de turbulencia. Estos son algunos de los datos que logramos obtener de campo de noviembre del 23. Y lo que les quería mostrar, más que nada, es la estimación de la concentración de sedimentos del ABS en la columna de agua y estas otras cosas que estuvimos midiendo ese día. Eh, es importante, es muy importante tener cuantificada todas las variables de, bueno, no solamente temperatura y salinidad, sino todas las otras variables que transforman el retorno acústico. Un poco
por eso es que hemos hecho estos esfuerzos para ir con todo este equipamiento a medir en el Río de la Plata. Y estos son algunos de los resultados que me pareció interesante de lo que sería el sedimento suspensión ya en la columna de agua y contra el fondo. Acá les muestro tres granulometrías distintas, cada una en un color, uno con 3, 3 y 6,2 metros en amarillo. Y en líneas verticales se logra ver las escalas de Kolmogorov estimadas con el ADB. La idea, que no es nuestra, es ver cómo los flux, cómo el tamaño de los flux termina de estar controlado por esas escalas pequeñas de la turbulencia. Algunas otras cosas que no son solamente sedimentos que fueron capturadas por la cámara que se sumergía. Y la semana pasada, todavía de esto no tengo mucho para mostrarles, estuvimos haciendo perfiles con, con un perfilador de turbulencia para caracterizar las escalas de disipación turbulenta y tener un complemento con las estimaciones del ADB y lograr confirmar estas ideas que todavía no han bajado tanto a tierra en nuestro set de datos. Les quería entonces ahora sí dar gracias a todos ustedes por escucharme, por escucharnos a mí y a Francisco, y los dejo con estos agradecimientos a todas las otras personas que hicieron posible los trabajos que les estuvimos presentando. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias también a Francisco. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces, para eso voy a dejar a Camila, por favor. Sí le pedimos a los dos expositores, por favor, que activen sus cámaras. Camila. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas que dejaron los participantes aquí por la sección de preguntas y respuestas. La primera es de Juan Julio Ordóñez Galvez para Francisco, que dice, en la ecuación mostrada no veo la variable de temperatura entendiendo que ella genera un cambio de dilatación en la viscosidad del agua y por ende puede generar una mayor colmatación de los sedimentos. Sí, sí, la temperatura aparece en estas ecuaciones. No quería meter más letras. En particular, afecta a la velocidad. Aparece de dos formas. Primero, afecta a la velocidad del sonido en el agua y por tanto va a haber cambios asociados a eso y eso hay que tomarlo en cuenta. Por el otro, como bien decís, afecta a la viscosidad y el cambio de viscosidad en particular va a afectar la atenuación que tenemos tanto por la propia agua como lo que llamamos disipación viscosa en la atenuación de sedimentos. Entonces sí, la temperatura es una variable importante. La ventaja que tenemos es que de las variables relativamente sencillas de medir si uno está en campo. La mayoría de los instrumentos miden la temperatura porque la necesitan todos los instrumentos acústicos la necesitan para hacer correcciones en cómo adquieren la señal, porque para el instrumento acústico el principal problema de la temperatura es el cambio en la velocidad del sonido. No sé si contesté más o menos lo que querían consultar. Sí, ok. Muchas gracias. Paso entonces a la siguiente pregunta, también de Juan Julio, que dice, el desarrollo de esta ecuación mostrada está referida a condiciones hidráulicas ideales y flujo de corriente unidireccional o bidireccional, lo que podría llevar a un doble conteo del sedimento. No, la ecuación acústica es genérica, en realidad no toma en cuenta cómo es el flujo. Sí, en ese sentido la pregunta que se hace es, hay un tiempo de muestreo que en realidad en acústica son bastante rápidos, porque como vimos el sonido viaja a 1500 metros por segundo, es decir, un pulso de acústico viaja muy rápido en el agua. Entonces, por más que promediemos varios pulsos, en general estamos en tiempos muy cortos que nos dejan, como mostraba Rodrigo en su imagen, nos dejan ver los picos de concentración bajo cada ola, es decir, dentro de una ola que puede durar
tener un periodo de unos 2 segundos, podemos tener un montón de perfiles instantáneos. Entonces, en ese sentido, somos capaces de resolver dentro de esa escala temporal tan corta. Sí, para las aplicaciones que mostré hay hipótesis sobre cómo es el flujo, ¿no? Si cuando pensamos que en un río vamos a poner una DSP horizontal, estamos asumiendo que el flujo de agua medio es horizontal, estamos asumiendo que las concentraciones varían más que nada en la vertical y no en lo transversal en el río. Entonces, indirectamente en las ecuaciones que mostré están incluidas ideas de cómo es el flujo en el cuerpo de agua, pero las podemos tomar en cuenta de alguna manera en cómo armamos nuestro setup para la medición en campo, ¿sí? Pero las ecuaciones son totalmente generales. Muchas gracias. Ahora paso a otra pregunta de un asistente anónimo, no dejo su nombre, pero nos consulta si este tipo de tecnología se podría aplicar en ríos de montaña con anchos de hasta 10 metros. Eh, sí, pero. Eh, el primer problema de los ríos de montaña, depende de qué río de montaña, es si puede haber flujos hiperconcentrados, ¿sí? Si estás en un río de montaña donde hay lo que podemos decir deslaves, donde tenés concentraciones altísimas de sedimento e incluso de eh, cantos rodados o rocas grandes fluyendo. Ahí cualquier instrumento que coloques va a ser destruido por el flujo y ahí habría que pensar en otras formas de medición. Esa es la primer aspecto. Si estás en un río de montaña más de aguas claras y de fondo rocoso, la dificultad que podría haber es que no haya mucho sedimento en suspensión y que la mayoría del sedimento del transporte se te esté dando por transporte de fondo. Entonces, en principio sí, no hay problema en ese aspecto. Habría que ver qué río de montaña. Estas técnicas principalmente nos permiten, como mencionamos, estudiar transporte en suspensión. Entonces, si hay un transporte en suspensión significativo, yo creo que no tendrías problema en un río de montaña, siempre que ese transporte en suspensión no sea tan grande o la erosión de márgenes sea tan grande que destroce tu estructura donde estás tratando de realizar la medición. Muchísimas gracias, Francisco, muy claro. Y creo que también diste respuesta en parte a la consulta de Diana Díaz Data, que preguntaba cuáles son las condiciones para utilizar este tipo de tecnología, es decir, pendiente del río, ancha del río, etcétera. Así que bueno, no sé si hay alguna otra acotación en cuanto a las condiciones. Sí, podría agregar, yo no me metí mucho en eso, pero quizás en otras charlas que haya más adelante se puedan ver, pero el caso que mostró Rodrigo en el Río de la Plata, nosotros por el tipo de sistema, ¿sí? Es enormemente ancho, estamos de 200 kilómetros de ancho en general, y los eventos de más interés son cuando hay una tormenta de oleaje, son casos en que no podemos estar navegando. Nosotros tendemos a las soluciones de colocar equipos de forma permanente en el río, esperando la tormenta, y queremos que el equipo esté ahí midiendo el día de la tormenta y que no se vuele ese día. Esa es toda nuestra estrategia. En los ríos de llanura, la técnica más común de medición es hacer aforos, donde se trasladan los instrumentos acústicos cruzando de una margen a otra del río. Esa es una de las técnicas más comunes. Y ahí lo que hacemos es un registro en distintas verticales a lo largo de la transecta al río, y eso se puede hacer con lo más común, que eso se haga a la vez que se están haciendo aforos de caudal, por lo tanto, típicamente es una DCP colocado desde la embarcación. Eso es una de las formas más usuales de trabajar en ríos. Para algunos casos, en algunos ríos, también se pueden colocar ADCPs o otras estructuras de medición acústica, otros equipos de medición acústica, por ejemplo, como mostré ahí, en un setup horizontal. En ese caso, difícilmente el rayo logre cruzar todo el ancho del río, es decir, si estamos en un río que tiene 100 metros de ancho, el haz acústico probablemente no logre cruzar todo el río, pero sí, si elegimos adecuadamente el lugar
donde tenemos nuestro sensor acústico, por ejemplo, mida, no sé, 10 metros en horizontal, porque, por ejemplo, tenemos un muelle o la pila de un puente o alguna estructura de ese tipo, o una boya. En cualquiera de esos casos, lo que podemos hacer, combinando aforos y medición continua, relacionar las mediciones, digamos, por decir de alguna manera, puntuales de nuestro equipo de medición continua con el, eh, el caudal másico o el caudal de sedimentos a lo largo de todo el ancho de la sección. En ese caso habrá que hacer algunos aforos y luego elegir cuál es una buena ubicación para colocar nuestro equipo acústico de medición continua. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces creo que estas son todas las preguntas que teníamos para Francisco. Igualmente le invitamos a los participantes si le ha generado alguna otra duda o algo pueden ir agregándolas. Entonces pasamos ahora a Rodrigo. Tenemos una consulta también de Juan Julio Ordóñez Gálvez. Si la componente de ruido, ¿a qué elementos se estarían refiriendo? Si está asociado a los ruidos como elementos naturales propios de la naturaleza o algunos elementos externos antrópicos. Bien, sí. La componente ruido está referido a todo lo que sería ruido acústico que no fue producido por el propio instrumento, ¿sí? En la zona en la que se suelen poner este tipo de, de sensores, por lo menos en el Río de la Plata, en la zona uruguaya, no hay tanta actividad antrópica en la que nosotros terminamos de fondear, aparte nos aseguramos de estar en zonas de exclusión. eh, pero lo cierto es que a veces este ruido podría estar sujeto al ruido cruzado por otros instrumentos propios del mismo fondeo. Eh, Al ruido que me refiero con el ruido acústico es el ruido inherente al sensor que tiene que ver con las variaciones digamos, el circuito eléctrico que termina excitando el piezoeléctrico, ¿sí? Que termina siendo una señal eléctrica, se traduce en una señal mecánica y viceversa. En ese sensor ya hay ruido, digamos, propio de la electrónica del instrumento, que puede variar en función de cómo es la alimentación eléctrica del instrumento, si es a través de baterías o directamente por la corriente eléctrica suministrada por la empresa de electricidad. Ese sería el ruido al que me refería cuando hablaba de ruido eléctrico. Pero sin duda que todo el otro tipo de ruido natural, como antrópico, participa como ruido y genera alteraciones en las estimaciones que tiene el ABS de concentración de sedimentos. Gracias. Bueno, paso entonces a otra consulta de Henry Raskolnikov sobre el modelo implementado para el cálculo de sedimentos. ¿Cuál es la relación con la estratificación de sedimentos? Ahí va, no entré en profundidad porque no era acústico esa parte. El modelo de Stiles y Glenn se los puedo pasar si quieren, ya está publicado hace unos 25 años. Lo que hace esencialmente es reducir la difusión de sedimentos en la columna de agua debido a la estratificación que hay presente en esa columna de agua. Eh, que es un poco la reflexión que les decía al final de esa parte, que esos gradientes fuertes de concentración reducen el transporte, digamos, de las estructuras turbulentas, el transporte de sedimento en esa zona. Esa sería un poco la relación que tiene el sedimento con la estratificación que después limita lo que sería el transporte en la columna de agua del propio sedimento. Buenísimo, gracias por la aclaración. Y vamos a la consulta de Andrés Gaiburo, que dice, con respecto a la medición de transporte de fondo, ¿cuál sería una aproximación para su estimación?
acústica sería, o sería una pregunta más abierta. Creo que es más abierta. Capaz que, no sé, Rodrigo, sí es difícil entender bien a qué se refiere, pero si se refiere a un cálculo, cómo uno podría hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de la ingeniería, si se enfrenta al problema que nos enfrentamos nosotros, que por ejemplo es estimar las tasas de sedimentación en los canales de navegación de ingreso al puerto. Este trabajo que mostraba Rodrigo lo que mostró es que, no todo que claramente el transporte no se da en suspensión, sino que el transporte se da en una capa concentrada en el fondo. ¿Sí? Típicamente cuando se trabaja con sedimento cohesivo, la concepción es que el sedimento cohesivo viaja en suspensión. Ahora, si estoy pensando que tengo un flujo transversal a un canal de navegación, es bien distinto si el sedimento viene en suspensión en toda la columna de agua y de pronto se encuentra con el canal, que si viene concentrado en el fondo, se encuentra con el canal, porque toda esa capa va a ir directo hacia el canal, va a caer por gravedad dentro del canal. Entonces, eso, con estas mediciones quedó claro que ese proceso es un proceso muy relevante en el río, y si uno quisiera hacer cálculos, tiene que ir a representar de alguna manera esa capa concentrada. Y bueno, de hecho, eso es alguno de los cálculos que solemos hacer para hacer estimaciones más ingenieriles de las tasas de aterramiento en los canales de navegación, van por ese lado, ¿no? En esa conceptualización de formación de una capa concentrada en el fondo. Hoy por hoy los modelos de transporte de sedimento cohesivo que más comunes no hacen esta representación, y es algo en lo que estamos pensando y comenzando a poquito a trabajar en hacer algunas modificaciones en algunos de los modelos numéricos para poder capturar este proceso que típicamente en los sedimentos cohesivos no, se asume que todo el sedimento cohesivo pasa desde el lecho, se erosiona y entra en suspensión, y nunca hay esta capa concentrada en el fondo. Esto se debe en el Río de la Plata a la combinación esa entre oleaje y corrientes y el efecto de estratificación por concentración de sedimentos. Gracias, Francisco, por participar también en la respuesta a esta consulta. Ahora, bueno, pasamos, hay varias que son así más abiertas, así que cualquiera de los dos está invitadísimo a responder. Jaime Rojas dice, buen día, felicitar a los ponentes y consulta si hay alguna ecuación de calibración de referencia del sedimento, tanto de fondo como en suspensión, en función al caudal que se ha obtenido. ¿No? De nuevo, me cuesta entender un poco qué caudal. Quizás si estamos hablando en un río y tenemos una medición de caudal, ahí va a depender. Si fuera ese el caso, justamente lo que pensamos son técnicas para encontrar esa relación. Tendríamos que medir por mucho tiempo o en algunos eventos importantes e ir generando esa relación en que podemos vincular la carga de sedimento en suspensión, que en un río no hay que despreciar, y puede ser muy importante también la carga de fondo, que esta técnica no mide, con los caudales líquidos, es decir, tratar de vincular el caudal de sedimento, por decirlo de alguna manera, o el caudal másico con el caudal líquido. Pero justamente estas técnicas nos permitirían construir eso para un cauce particular, ¿sí? En general, si uno se enfrenta a un lugar donde no hay datos, sí hay ecuaciones que van a vincular estas dos cosas, que son basadas en datos de otros lugares, pero una variable muy importante en ese caso va a ser el tamaño de los sedimentos. Claro, supongo que tendría que buscar ecuaciones bastante similares, modelos de causas muy similares y ir viendo para cada caso particular, ¿no? Sí, sí, Esta respuesta. creo que entendí eso. Esta técnica permitiría estimar el transporte en suspensión a partir de mediciones y vincularlo, ¿sí? Tratar de encontrar ese vínculo que uno espera entre el caudal líquido y el caudal másico, ¿sí? Gracias. Bueno, después tenemos otro asistente
que nos consulta, bueno, que en zonas con actividad minera es frecuente la presencia de contaminantes como el mercurio, los cuales tienden a asociarse a partículas finas de sedimento suspendido. Y si es posible utilizar técnicas acústicas multifrecuencia, no solo para estimar la concentración de sedimentos, sino también para inferir la presencia de contaminantes asociados como metales pesados, siendo como para ver un poco la naturaleza, ¿no? De esos sedimentos. Me animo a decir que no, a que el material que está disuelto e incluso en forma coloidal, y mucho menos estimar realmente la composición química. Para estos metales hay que ir por otras técnicas, ¿sí? Pero la acústica probablemente no sea la forma de tratar de medir estas concentraciones. Por otro lado, sí es cierto que los metales pesados tienden a estar asociados a la fracción más fina, porque las arcillas tienen una superficie específica muy grande, entonces los metales pesados se van a tender a absorber en estos sedimentos. Entonces, si uno ya conoce un poco la fracción, qué cantidad de metales pesados tiene la fracción fina de estudios anteriores, mirando la fracción fina podría tener alguna idea de cuánto está siendo transportado, pero con una hipótesis adicional de asumir qué concentración de metales hay en la fracción fina, ¿sí? No sería una medida directa, sería como una inferencia que debería estar acompañada de mediciones directas de la concentración de los metales pesados. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, para no robar tampoco más tiempos, dejamos algunas preguntas sin responder, pero son muy pocas, también les invito a responder por escrito, así también los asistentes pueden tener la respuesta. Invito nuevamente a Waldo. Ok, gracias. No, gracias, muchas gracias también a los expositores por las respuestas. Ha sido bastante interesante y sobre todo la temática respecto a la generación de nuevos datos, ¿no? Que muchas veces es clave en nuestros países, ya que tenemos pues geomorfologías únicas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, bueno, más que todo ya es la sección de despedida en nombre de todos los que hemos organizado este evento, dirigido por TELA, definitivamente, pero con el soporte de UNESCO, el Programa Hidrológico Intergubernamental, los grupos de trabajo de ICILAC, de Hídrica, y también la Organización Meteorológica Mundial. Queremos pues dar en primer lugar las gracias tanto a Francisco como a Rodrigo por sus excelentes exposiciones. También las gracias a José por mostrarnos qué es lo que hace, por ejemplo, ICILAC como grupo de trabajo. Y como ha mencionado, pues es una ventana abierta también para ver esta temática de sedimentos en la región, ¿no? Bueno, antes de cerrar, solamente decirles que en el mes de julio va a ser el siguiente webinario. Ya en su momento le vamos a decir la temática, pero sí va orientado pues a temas que vemos en la región y sobre todo ligados a tema de mediciones hidrológicas, ecohidrológicas, etcétera, ¿no? Creo que con eso pues damos las gracias a los expositores. Muchísimas gracias también a todos los participantes. Gracias por estar siempre ahí en estos webinarios que organiza Tela y pues nos estamos viendo ya en el siguiente webinario. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por su participación, Francisco, Rodrigo, José, y Gracias a nos estamos todos. viendo en el siguiente webinario en julio. Cuídense todos, saludos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muchísimas Chau, gracias chau. por su tiempo. Hasta luego. Chau, chau. Chao.